Este es el tercer sermón que vengo realizando con la serie de las cosas que nosotros juzgamos que no son importantes. Y la pregunta, para poner en contexto a todos los que llegaron hoy, la pregunta es: ¿quién nos dio autoridad para decir que en la Biblia hay cosas que no son importantes? Me pregunto, ¿quién nos dio esa autoridad a nosotros, los seres humanos, para decir, no, es que en la Biblia hay cosas que no valen la pena? Lo que la Escritura dice de sí misma es que toda, o sea, soplada por Dios, en la cabeza, en la personalidad, en los seres de los profetas y los apóstoles, es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y si Él incluyó una coma o una tilde en hebreo, es porque esa coma y esa tilde son importantes. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, ni una coma, ni una tilde, y eso es hebreo porque está llena de comas y tildes, ni una coma ni una tilde dejará de cumplirse. Entonces Dios incluye toda su palabra. Y no podemos ir categorizando que unas cosas son importantes y otras no. Las señales del pacto, por ejemplo, que fue el primer tema del primer sermón. Eso no podemos comenzar a decir, no, es que eso no es importante. Eso lo podemos transigir, eso lo podemos negociar. Un momento. Lo que hay que establecer, ¿está en la Escritura o no está en la Escritura? Si está en la Escritura, póngale cuidado y tómelo con seriedad. El domingo pasado ya estuvimos hablando de otro tópico y fue la unidad visible en la iglesia. ¿Es importante o no es importante? Algunos dicen, la unidad es en la iglesia invisible, pero en la iglesia visible eso es imposible. Un momento. Pero ¿qué es lo que Cristo está diciendo en el capítulo 17 de San Juan? Está pidiéndole al Padre que seamos uno como ellos son uno, con un propósito. El propósito de que el mundo crea. Entonces, ¿por qué nosotros comenzamos a categorizar que unas cosas son importantes y otras no son importantes? Simplemente porque no le tememos a Dios. Y estamos hablando de, bueno, para un creyente el temor a Dios es temor de perderlo. Temor de que Él no nos tome de la mano, temor de que no le obedezcamos, temor de que no le agradezcamos, etcétera, etcétera. Es un temor reverente. Pero para un inconverso, para un incrédulo, para alguien que no da muestras de fruto de salvación en su vida, esto es terrorífico. Esto debe hacerlo temblar. ¿Se acuerdan del versículo en Hebreos? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La pregunta es, ¿lo crees o no lo crees? Y el asunto es que el evangelio es muy sencillo. El evangelio no tiene complicación. El que en él cree tiene vida eterna. Y el que no cree ya ha sido condenado. Ahora, ¿qué le dice a usted eso de que ya ha sido condenado? ¿Eso qué significa para usted? Nada. ¿Da lo mismo 8 que 80? Pues yo le digo hoy, tema. Porque será terrible que descubra que esto que le estoy exponiendo hoy es la verdad. Que no vaya a ser demasiado tarde cuando lo descubra. Reciba hoy con temor reverente la advertencia de Dios. Porque Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es lento para la ira, Dios es perdonador.
pero Dios es justo. Dios es santo. Dios es recto. Dios no puede pasar por alto el pecado. Y hay dos maneras de pagar ese asunto. O lo paga usted en el infierno por la eternidad, o lo paga Cristo en la cruz. Usted decide. Solamente hay esas dos opciones. Si usted no le teme a Dios, desafíelo. Dígale, yo quiero ver cuál es tu infierno. Dígale. Si es que tiene ese coraje y si es que es coherente con su mente. Y si usted es creyente, témale, pero témale con reverencia, porque ha dado tanto amor para usted que le solucionó el problema de la condenación eterna, condenando a su hijo en la cruz para que usted no tuviera que pasar por eso. Sencillo. Ese es el planteamiento de Dios. Si usted llega a una catástrofe cósmica, eterna, en la otra vida, es porque usted quiso. La única cosa que usted puede hacer es ir al infierno. Es la única cosa que usted puede hacer. Para eso usted tiene libertad, para eso usted tiene libre albedrío, para eso usted tiene posibilidades. Usted puede ir al infierno si usted quiere. Y cuando esté allá, como el rico de la historia del rico y Lázaro, entonces dirá, yo no quiero que mi familia venga aquí. Pero ya para qué, dijo la lora. Es tarde. Hoy es el día de salvación. Entonces tomemos a Dios en serio. Tomemos a Dios en serio en todo lo que Él nos ha dicho. Nos ha dicho. Bien, estábamos hablando entonces de la unidad. ¿Qué importancia le damos a la unidad? Valentina, ¿me puedes ayudar a modular un poquito el bajo? Por favor, que estoy bien ronco y con ese bajo tan pronunciado. Entonces estamos hablando de la unidad, ¿no es cierto? De la unidad. Esa unidad perfecta que se manifestará en el día de Jesucristo ya forma y moldea lo que debemos vivir nosotros como cuerpo de Cristo. Vayan a San Juan 17. Vamos a recordar eso. Gracias, yo creo que está mejor. Creo que está mejor. San Juan 17. Pongan los ojos en el versículo 21. Esto lo vimos el domingo pasado, pero vamos otra vez a enfocarnos y enrutarnos por donde vamos. Juan 17, 21. ¿Qué está haciendo Cristo en San Juan 17? En San Juan 17, Cristo está orando por sus discípulos. Poco antes de ir ¿a dónde? Al huerto de Getsemaní. ¿Qué iba a pasar en el huerto de Getsemaní? Judas lo iba a entregar. Bien, San Juan 17, 21. Mire, está orando al Padre, el Señor Jesucristo, por nosotros. Y dice, para que todos sean, ¿qué? Uno. Oiga, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Así como hay una unidad en la Trinidad, Dios quiere que nosotros seamos parte de esa unidad. ¿Y para qué? Ahí termina diciendo el versículo. Por eso yo digo, aquí estamos hablando de una unidad que se ve, de una unidad que es visible, que debe ser visible, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y no solo para que el mundo crea, sino para que el mundo crea que el Padre envió a su Hijo, que Jesucristo es el enviado del Padre. Mucha gente, o la mayoría de la gente, no tiene inconveniente en aceptar al Cristo histórico.
El problema es en aceptar que ese Cristo histórico es el enviado del Padre para la salvación de muchos. Es ahí donde está el problema. Eso es lo que no quieren admitir. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué pueden admitir el Cristo histórico y no pueden admitir al Cristo Salvador, al Cristo Dios? Dios con nosotros. ¿Cuál es la dificultad? Lo demostró. Él demostró que era Dios. Él sanó enfermos, Él resucitó muertos. Él pasó por la vida haciendo el bien. No hubo maestro como Él. No ha habido quien lo reemplace como alguien que enseña la verdad. Marcó la historia de la humanidad, la dividió en dos. Y el más grande milagro que nadie ha podido desvirtuar, su resurrección. Él demostró que era Dios. No solo lo dijo, lo demostró. Entonces, mientras mucha gente dice Jesús de Nazaret existió, es un ser enmarcado en los anales históricos de Roma y de Israel, no pueden admitir que sea el Hijo de Dios. Y lo que precisamente quiere Dios que creamos es que Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre a quien Él ha enviado. Dios con nosotros, nuestro Emmanuel. Miren ahí en Juan 17, el versículo 23. Yo en ellos. Pero miren lo que dice. Yo en ellos. Padre, tú en mí. Para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es interesante. Yo no sé ustedes cuando leen esto qué piensan, qué les llega, qué toca su corazón. Dice, yo en ellos y tú en mí. Y la frase que sigue, para que sean perfectos en unidad. La pregunta es, bueno, ¿cómo tomamos nosotros esto de la unidad en la iglesia? Hoy ensayamos un himno nuevo. Qué bueno es que los hermanos estén juntos. Es basado en el Salmo 133. Qué bueno que los hermanos estén juntos. Ahora, ¿qué significa para usted el venir aquí los domingos? ¿Qué es lo que realmente hay en su corazón cuando usted dice el domingo por la mañana, que debería ser el lunes por la mañana, decir yo voy a ir a la iglesia el domingo? ¿Qué dice? ¿Qué lo motiva? ¿Qué es lo que lo mueve a venir y congregarse y adorar juntos? ¿Qué es? Debe ser solo una cosa, que usted se va a juntar con una cantidad de personas que creen lo mismo y saben lo mismo. Si no es así, estamos como medio desacordes. Pero esto es lo que significa que seamos uno. Lo leyeron en Efesios 4. Es necesario que ustedes lleguen a ser edificados de tal manera que podamos dejar ver al mundo que creemos lo mismo y sabemos lo mismo. Y sabemos lo mismo. Yo sé que uno de los grandes conflictos que tienen los presbiterianos o tenemos los presbiterianos reformados es el bautismo de infantes. Uno de los grandes y de los muchos problemas que tenemos. ¿No es cierto? La gente no puede con ese tema. Y hasta nos tratan de curas recalzados o disimulados o quién sabe qué. Bueno, nos dicen muchas cosas. Ese es uno de los problemas. Pero lo que les quiero contar es lo siguiente. A una persona que tenía esas dudas, yo dije, bueno, montémosle aquí un curso y traigamos al pastor José Ángel, que es especialista en ese tema, y que nos venga y nos dé una conferencia. Cuando llegó el día de la conferencia, esas personas por las cuales yo hice el esfuerzo de traer a ese predicador, se fueron a pasear.
Después cogí el libro del pastor José Ángel y se lo puse en sus manos y le dije, por favor, hermano, leas este libro. Y me dijo, no, gracias, no tengo interés. Intencionalmente me estaba diciendo en mi cara, no quiero creer lo que usted cree. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes que están aquí hoy conmigo, en los esfuerzos de predicación y de enseñanza de la palabra, no solo por medio de los sermones, sino de los programas en las redes sociales, en la radio, por medio de los cursos de cita, por medio de las conferencias que les damos, ¿qué creen? ¿Hemos llegado a algún principio de unidad? Hemos llegado a poder mostrarle a nuestros vecinos y a nuestra gente que creemos lo mismo y sabemos lo mismo. ¿O todavía no? ¿O eso no es importante? Está en la palabra. Qué importante es la unidad visible en la iglesia local. Es central, es vital. ¿Saben ustedes por qué nosotros no evangelizamos? ¿Sabe por qué no discipulamos? Sencillamente por una cosa, porque no tenemos unidad de fe ni unidad de conocimiento. Porque si tuviéramos esa unidad, ¿el mundo qué? Creería. Yo les estoy hablando en base a la escritura y los estoy exhortando en base a la escritura. No es mi capricho. Si usted disipula o no disipula, si usted evangeliza o no evangeliza, ese no es mi asunto. Me entristece como pastor, como cristiano, como hijo de Dios, pero no es mi asunto. Es un asunto entre usted y su Dios. ¿Cómo toma usted a Dios en serio? ¿A qué le da importancia a usted? ¿Qué tan importante y cuánto valor tiene la gran comisión para usted? Y por amor de Dios, estoy pensando en estos momentos en sus hijos. Estoy pensando en su cónyuge. Estoy pensando en sus parientes inmediatos. Estoy pensando en sus nietos. Ni siquiera estoy pensando que vayan a Samaria a predicar. Estoy pensando en este momento que prediquen en su Jerusalén. Y no puede ser posible que en su Jerusalén no puedan percibir que usted viene a una iglesia, que usted se junta con un grupo de personas que creen lo mismo y saben lo mismo. No puede ser. No puede ser. Si su hijo no cree, si su tío no cree, si su esposa no cree, si su esposo no cree, si la gente que está cerca de usted no cree, es porque no ve nada en usted. Pastor, está siendo muy duro, está dando mucho garrote y mucha piedra. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo aplicamos la palabra a nuestras vidas? ¿Cómo hacemos que esto sea práctico y no solo teórico? ¿Cómo hago para que usted experimente el gozo de que usted está viendo que crece? Pastor, estoy creciendo. Mire, yo hoy les dije que me alegré mucho de ver a Alice, que ya no trae bastón y ya no, incluso yo no, ni la vi cojeando. Me alegré tremendamente. ¿Sabe cómo me alegro cuando yo veo que usted está progresando espiritualmente? ¿Sabe lo que me alegra cuando yo veo que usted está madurando? ¿Sabe lo que me alegra cuando yo me doy el testimonio ante mis ojos de que usted está siendo una persona diferente? ¿Sabe la tristeza que me causa de verlo a usted el mismo a través de los años? El mismo. 15 años, 17 años, 18 años, 22 años en esta iglesia. Y el mismo, la misma.
Luz, estoy predicando, yo no le estoy preguntando nada. Aplique a su corazón lo que Dios le está diciendo. Me causa tristeza, me causa dolor, porque quiero verlos más y más arriba, más y más crecidos, más y más fortalecidos. Como dice Efesios 4, a la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. En primera de Juan, no vayan a buscarlo, se lo voy a contar. En ese primer capítulo de la primera carta de Juan se habla de la luz. Y se habla de que Dios es luz. Y se habla de que no hay tinieblas en Dios. Y también se habla y se dice que si nosotros queremos tener comunión, o sea, unión los unos con los otros, necesitamos también andar en luz. Y a renglón seguido nos dice, y para que usted ande en luz, necesita creer lo que nosotros creemos. ¿Cómo empieza Juan su carta primera en el capítulo 1? Dice, lo que yo vi, lo que oí, lo que palpé, lo que toqué, eso es lo que les cuento, eso es lo que les comparto, eso es lo que les digo. Y quiero que lo crean, porque la comunión no solamente debe ser con el Padre y con el Hijo y con nosotros, sino también con todos ustedes, entre todos nosotros. Y si algo ha fallado, confesémoslo. Porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y que a nadie se le ocurra decir que no peca. Porque el que diga que no peca, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Pero hay que andar en luz. Tenemos que reconocer lo que somos. Tenemos que confesar lo que somos. Tenemos que ser diáfanos y mostrarnos tal como somos. Es muy importante que la confesión sea parte del elemento de un verdadero arrepentimiento. ¿Cuánto mal causan a la iglesia las divisiones corporativas? Qué triste espectáculo le damos al mundo y cuán poca gloria le damos a Dios cuando nos presentamos con una diversidad de acentos y de énfasis y de variantes y de variables que la pobre gente dice, bueno, ¿y cuál es? Nos vamos a dar el lujo que en una iglesia también vamos a estar mostrando divisiones, competencias, pleitos, diversidad de pensamientos. Entonces vuelve la pregunta, ¿le tememos a Dios? ¿Qué tan en serio tomamos nosotros la palabra de Dios? No pierdan de vista en el contexto del sermón estos pensamientos sobre el temor de Dios. Les dije en los sermones pasados, yo creo que resistirnos a la palabra de Dios es pecado. Resistirnos a la palabra de Dios es falta de reverencia. Resistirnos a la palabra de Dios es falta de temor. Vayan en sus Biblias a 2 de Timoteo 3:16, lo saben de memoria, pero vayan a sus Biblias. Vayan a sus Biblias. 2 de Timoteo 3:16, lo conocen todos. Entonces ayúdenme a leerlo juntos. Vamos a leerlo juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Pónganme mucho cuidado a lo que les voy a preguntar. Miren lo que acaban de leer. Toda la escritura es inspirada por Dios. La primera cosa. La segunda, dice, esa palabra inspirada por Dios es útil para enseñar. Pare ahí. ¿Cuál es su actitud frente a la palabra?
¿Me enseña o yo le enseño a la palabra? Hermanos, tengan mucho cuidado con ese no estoy de acuerdo. Usen otra palabra. Tengo dudas, no lo comprendo, me queda como difícil. Pero cuidado con esa palabrita, no estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo con qué? ¿Con el pastor? Eso vale un comino. No vaya a estar sugiriendo que no está de acuerdo con la palabra, que eso es diferente, porque la palabra te enseña y la actitud que debes tener frente a la palabra es: ¿qué me enseñas? Enséñame, muéstrame, déjame ver los tesoros de la revelación. Siempre tengo que acercarme a la palabra con la actitud humilde y sumisa de que me va a enseñar. Ahorita hace un ratico estaba yo diciéndoles, estoy hablando muy duro, estoy golpeando demasiado. A veces yo tengo miedo de hacer eso, ¿no es cierto? Porque si hay alguien para golpear aquí, soy yo. Yo tengo que salir de aquí moreteado. Pero dice que la palabra es útil para enseñar y también para redarguir. ¿Usted se siente redarguido hoy? ¿Usted se siente que Dios le está llamando la atención? ¿Usted se siente que Dios le está diciendo estás equivocado? ¿O no está pasando nada? Dice también ahí el texto que acaban de leer ustedes, dicen que es útil para corregir. Hermanos, ustedes podrían hoy con toda conciencia y serenidad ponerse delante de Dios y decir: Señor, he corregido muchas cosas en mi vida por tu palabra. Podría ser una lista de 10 cosas que usted ha corregido en su vida por la palabra de Dios, o viene siendo hace 20 años la misma persona. Y Luz, quédese calladita, viene siendo la misma persona durante todo ese tiempo. Haga ese examen, póngase serio, déle importancia a su vida espiritual. Usted no es solamente cuerpo, no es solamente boca, no es solamente estómago, no son solamente músculos. Usted es inteligencia, usted es voluntad, usted es un ser moral, usted es un ser volitivo, usted tiene voluntad, usted es un ser espiritual. Póngale cuidado a eso. Póngale cuidado a eso. Dice el texto que acaban de leer. Estoy mirando aquí porque aquí tengo el reloj, ¿no? Que me agarraron a escobazos el de allá. Mentiras, estoy charlando. Útil para enseñar, para redarguir, y dice para corregir y para instruir en justicia. Yo tenía programado un curso de evangelismo para el día 7 de agosto. De una vez les digo, olvídense del 7 de agosto. Lo vamos a pasar al sábado 10 de agosto a las 4 de la tarde. Porque nos cruzamos con otras programaciones el 7 de agosto y porque seguramente que ustedes querrán descansar también el Día de la Patria. Entonces, acuérdense, en 10 de agosto vamos a ver cuántos responden con deseo de ser instruidos por la palabra. Hermanos, a la postre, otra vez caemos en el mismo tema: valores y prioridades. ¿Qué es lo valioso para usted? ¿A qué le da importancia? Uno de los santos de la Iglesia Católica Romana que yo admiro mucho se llama Francisco de Asís. Claro, ustedes dirán, claro, como fue franciscano, pues lo tiene en el corazón. Pero Francisco de Asís fue un reformador de la iglesia dentro de la iglesia.
Francisco de Asís usó la escritura para hacer toda su obra en su orden monástica. Francisco de Asís creía en la transformación del alma, en la necesidad de dedicar alimento espiritual para el alma, para el espíritu, para la parte del cuerpo que no se ve. San Benito, el fundador de los benedictinos, tenía el lema ora et labora. Cogió un poco de hombres, se fue por allá a un desierto, a un monasterio, y todo lo que hacían era trabajar y orar, en una búsqueda de cómo podían agradar mejor a Dios frente a una iglesia que estaba completamente corrompida. Y claro, se equivocaron en las decisiones. Sus órdenes volvieron a ser lo que antes era toda la iglesia, pero ellos estuvieron ese norte y ese deseo de ser instruidos por la palabra para encontrar caminos y salidas. ¿Cuánto desea usted ser instruido? ¿Cuánto valora usted el ser instruido? ¿Qué valor tiene para usted el ser instruido? Hermano, no me venga con el cuento que el trabajo no lo deja. Eso es pura mentira. Si usted quiere, busque tiempo. Si usted quiere, se organiza. Si usted quiere, ajuste la agenda. Aquí hay un señor que está en el sermón, no lo voy a nombrar qué es, pero él muchas veces cuando tiene reuniones por la tarde, como trabaja hasta las 6:30, 7 de la noche, llega a su lugar de trabajo con sus encargos y le dice al compañero: hermanito, cúbrame porque usted ya sabe para dónde voy. Así me contó, ojalá que no me haya echado mentiras. Pero usted ya sabe para dónde voy. Y el compañero le dice: sí, tranquilo, váyase. Yo lo reemplazo. O sea, si yo quiero, me organizo. Si yo quiero, saco el tiempo. Si yo quiero, le doy prioridad a las cosas. Es asunto de querer, es un asunto de la voluntad. El asunto de relacionarse con Dios es un asunto de su voluntad, no de las emociones, no del sentimiento, no de la religiosidad, es de la voluntad. Yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. En Estados Unidos, y voy a terminar prontico porque tengo 2 o 3 minutos. En Estados Unidos uno ve gente que va desde Fort Lauderdale hasta Boca Ratón, otro municipio, 1 hora en carro para ir, 1 hora en carro para venir. Otros van desde Miami a Fort Lauderdale, otros van más allá todavía, madrugan temprano el domingo, se embarcan y se van para su iglesia y vuelven cuando el culto ha terminado y cuando han tenido comunión y compañerismo. Aquí qué problema para coger la buseta, ¿no? Se me dañó la moto, no puedo ir a culto. Y es que no hay más que una moto en este mundo para poder llegar a la iglesia. Se me varó el carro. Y es que no hay más cómo llegar a la iglesia sino su carro. Se me enfermó la suegra. ¿Y qué va a hacer usted con su suegra en la casa? ¿Usted es el Dolex para ella? Puros pretextos. Yo sé que a veces hay necesidad y sé que hay que cuidar los niños y sé que hay que cuidar los enfermos, pero lo que quiero decirles es, si te organizas, lo logras. Si te organizas, lo logras. A nosotros se nos metieron los ladrones allá en la casa, porque muchos saben que nosotros estamos aquí desde las 10:30 hasta las 12:30 y logran esa hora para meterse. Saben, y tienen el campanero aquí. Dice, todavía está en la iglesia. Tranquilo, sigan. ¿Qué nos tocó hacer? Primero, uno de nosotros se quedaba. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿y qué pasa si Gigliola está sola en la casa y llegan los ladrones? ¿Qué va a hacer Gigliola? Yo creo, lo que yo le aconsejaría a Gigliola es, mija, salga corriendo. Váyase rapidito. ¿Sí?
Lo que quiero decir con eso es, van a robar de todas maneras, esté o no esté. Pues nos tocó organizarnos para que nadie de la familia se quede en casa y nosotros podamos estar aquí tranquilamente todo el tiempo del culto. Si usted quiere, se organiza. ¿Cuánto valor, cuánta importancia le da usted a la unidad, al aprender juntos, al venir aquí para aprender la misma cosa? Y además, otro pequeño, ¿cómo lo llamo? Recorderis o no sé. Encima de eso, le mandamos los sermones el martes. Vaya usted a saber si lo escucha. Encima de eso, le mandamos estudiemos la Biblia. Vaya a ver si lo escucha. Lo que quiero decirles aquí, en esta pequeña iglesia, humilde iglesia, no les falta comida. Y si usted va a mi casa y me toca la puerta y me dice, pastor, ¿me atiende? A nadie le he dicho que no. Me siento con usted y si se queda 2 horas, 2 horas se queda. Nicolás, lo mismo. Está disponible. Entonces, hermanos, ¿a qué es lo que usted le da importancia? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que es una necesidad vívida de su espíritu? La palabra sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Están ahí todavía o ya se fueron? Miren el 17, por favor, ayúdenme a leer el 17. Todos. A fin de que... Otra vez, por favor, me dan el gusto mejor leído. A fin. Yo sé que Ricardo Olivera no se va a enojar conmigo. Ricardo, ¿usted es un hombre perfecto? ¿Enteramente preparado para toda buena obra? Uy, me ganó porque yo no. Por eso necesito la palabra. Por eso necesito meterme en la palabra. Por eso necesito invertirle tiempo a la palabra. Y gracias porque ustedes me respaldan financieramente en oración y con cariño y con amor para que yo me pueda dedicar solo a estudiar la palabra. Ahí les dejo eso. Vamos a continuar en otra ocasión. El próximo domingo es Santa Cena. Los invito al banquete, los invito a participar en la mesa del Señor y también en su palabra. Si usted hoy se va con un sentimiento de que, uy, yo he fallado, no se vaya triste, no se vaya compungido, no se vaya golpeado. En Cristo hay perdón. En Cristo hay gracia. Usted puede ir a Él y tomar gracia sobre gracia. No hay disculpa para seguir siendo el mismo o la misma. Con Cristo, con su poder y con su gracia, usted puede ser una nueva criatura. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra, gracias por lo que nos has dicho, gracias por lo que nos has recordado. Gracias por redarguirnos, gracias por enseñarnos, por instruirnos. Gracias por darnos la oportunidad de crecer, de madurar, de prepararnos cada día para actuar mejor, para buenas obras que te honren, te glorifiquen, que exalten a Cristo. Padre, permítenos en esta iglesia que la gente pueda ver que somos unidos, que creemos lo mismo, que sabemos lo mismo, que nuestras convicciones son firmes, estables, porque confiamos en la verdad de tu palabra. Y solo tu palabra nos puede convencer de otra cosa. Ayúdanos a amar la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.